Este fin de semana nos hemos horrorizado porque ha salido a la luz una nueva publicación que daba cuenta de otra atrocidad cometida por un sacerdote jesuita en Bolivia, en Charagua, concretamente en el departamento de Santa Cruz. Los manuscritos de Charagua, que narra las atrocidades cometidas por el sacerdote ya fallecido Luis María Roma. Vamos a ver esta nota, por favor, y enseguida tenemos una importantísima entrevista. Luego del escándalo del diario del jesuita pederasta Alfonso Pedrajas, la jornada pasada se reveló otro caso en el que implica al español jesuita Luis Roma, con documentos de investigación que prueban los actos que cometió en contra de varias niñas indígenas y el encubrimiento que habría ocurrido por parte de la Compañía de Jesús en torno a este caso. Según la investigación que realizó el diario español El País, reveló los manuscritos de Charagua, donde se menciona que los jesuitas habrían ocultado el registro de crímenes del misionero pederasta Roma. El catalán Lucho Roma abusó durante décadas a cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografiaba, las grababa en video y guardaba todo el material por escrito en un diario que era propiedad del pederasta. Por su parte, la Compañía de Jesús en Bolivia se pronunció mediante un comunicado, donde reconocen la negligencia de aquellas personas quienes estuvieron en aquel entonces a cargo de atender estos casos de abuso, quienes deben hacerse responsables de sus actos. Además, el fiscal general Juan Lanchipa reabrirá el caso tras las últimas revelaciones. Lastimosamente, este caso se ha cerrado porque no contábamos con todos los elementos, pero ahora tenemos ya la posibilidad de contar con testigos que puedan coadyuvar en la reapertura de esta investigación para prevenir, porque los niños no pueden correr ese riesgo delante de estas personas. Julio Núñez es el periodista del diario El País de España, que este fin de semana ha difundido un nuevo reportaje que destapa, un año después del caso Pedrajas, otro escándalo vinculado a casos de pederastia en la Iglesia Católica, particularmente en la Compañía de los Jesuitas. Julio ha conversado con víctimas, ha tenido acceso a la llamada memoria de Charagua y nos va a contar cuál es su lectura en relación a lo que significan los resultados de esta investigación. Julio, gracias por este contacto directamente desde España. Bueno, a raíz de su reportaje que difundió el diario El País, en Bolivia la Compañía de Jesús anuncia y pide la reapertura del caso del padre Roma, del cura Roma, que ya falleció, por supuesto, pero plantea reabrirlo luego de haberse cerrado. Y además dicen que van a generar un contacto con las víctimas a través de una comisión. ¿Cuál es su criterio en relación a estas decisiones que se toman en Bolivia? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches allí también en Bolivia. En primer lugar, gracias de nuevo por haceros eco y por valorar el trabajo que hemos realizado aquí en España. Saben que también es muy valioso para nosotros que este reportaje pues llegue a más gente, ¿no? Y sobre todo al pueblo boliviano. Respecto a lo que me pregunta, es interesante que el comunicado de los jesuitas ha sido muy crítico con su pasado, ¿no? De hecho, los adjetivos que ha utilizado son tremendamente duros, ¿no? Llaman que esa gestión que realizaron fue negligente y en fin, ¿no? Resumiendo que fue nefasta. De cualquier manera, cabría destacar que los jesuitas, cuando la Fiscalía archivó el tema, no dijo que lo siguiese, que lo reabriese, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el año 2019 ellos recibieron ese material, encontraron ese material pedófilo, lo mantuvieron en secreto hasta hace un año cuando lo entregaron a la Fiscalía, que lo entregaron junto con una investigación interna secreta en el que no solamente confirmaba estos crímenes, sino que del mismo modo en los interrogatorios pues se confirmaba el tremendo encubrimiento y se animaba a los inspectores animaban de una manera muy insistente a los superiores de aquel entonces de la Compañía Jesús, que no es de hace tanto tiempo, que entregasen todo esto al Vaticano, pero sobre todo a la Fiscalía, y que siguiesen buscando a víctimas, ya que en estas memorias
como usted llama, en los manuscritos de Charagua, el pederasta apuntó nombre y apellido de las víctimas, cosa que no sucedía con el caso Pedrajas, con lo cual era fácil o relativamente fácil localizarlas, ¿no? Mismamente el diario El País, también con la ayuda de la comunidad de sobrevivientes de abusos en tanto tiempo, que entregasen todo esto al Vaticano, pero sobre todo a la Fiscalía. La Fiscalía trabajará en ello esta semana y podrá tomar una decisión sobre qué hace. Si reabre el caso, que es lo más lógico, o si amplía, ¿no? Investiga de una manera global a la Compañía de Jesús, pide declarar a la Compañía en España, pide explicaciones a Roma, ¿no? A la Curia General, que posiblemente pues tendría que haber tenido constancia de estos crímenes. Julio, yendo al detalle del reportaje que se ha difundido, usted menciona, por ejemplo, a una víctima con la que pudo hablar. No lo pudieron hacer los investigadores, según queda claro en el reportaje. Tuvo acceso también a estos manuscritos. La víctima con la que conversó se encuentra en este momento protegida, la han reparado. ¿Hay otras víctimas con las que ha podido conversar? Sí, he podido hablar con familiares, pero a matizar un detalle, esta víctima con la que yo he hablado no ha sido reparada, ¿no? Hablar con ella ha sido difícil porque evidentemente este tipo de delitos dejan una huella tremenda, ¿no? A la Curia General, que posiblemente pues tendría que haber tenido constancia de esto. Las víctimas están empezando a darse cuenta de que no solamente sufrieron abusos sexuales por parte de un depredador, sino que ahora se dan cuenta, evidentemente siendo adulto, un niño no es incapaz de percatarse de que esta persona fabricó material pornográfico para, al menos sabemos que para sus para terceros. Y luego hay una segunda cosa que se desprende también del reportaje y de esta situación de la investigación, en el que este misionero español ejercía un poder evidentemente físico y espiritual sobre las víctimas, pero también hay un componente colonial que emana, ¿no? O sea, niñas indígenas por parte de un misionero, personas tremendamente vulnerables, ¿no? En el que veían en él no solamente a un padre espiritual, sino también a esa imagen y ese poder que todavía podemos sentir que perdura en aquellos países del colonialismo español, ¿no? Y bueno, respecto a algunas víctimas más con las que he podido hablar y que posiblemente iré publicando, porque todavía esto no ha acabado, pues hablan de este dolor, ¿no? De este desgarro que ahora, leyendo el reportaje y viendo todo ese material oculto que ellas desconocían, pues se desgarran, ¿no? O sea, es un shock y volver al infierno. Sí, es realmente horrible, es impactante los detalles que se han conocido. Ahora, Julio, en el reportaje periodístico se mencionan nombres como el del chofer Vladi, que aparentemente estaría en Bolivia vivo, que era un cómplice de este sacerdote. Se menciona a su hermano, Frances Paco, que estaría en España, por ejemplo. ¿Qué sabe usted sobre ellos? Además, luego le preguntaré un poco sobre otras responsabilidades ya en cuanto al silencio, en cuanto al encubrimiento. Pero usted menciona estos nombres que parecen clave también para continuar una investigación y establecer sanciones. Sí, es además una pregunta muy acertada la que me hace, ¿no? Porque refleja la extensión del problema. En cuanto a Vladi, no he sido capaz de localizarle. Los investigadores que llevaron a cabo la investigación interna, que cabe destacar que lo hicieron muy bien, hicieron una gran labor, tuvieron que superar muchas pruebas y la misma orden les puso muchos muros, tampoco lograron localizarle. Desconozco si sigue vivo o está muerto, pero en caso de localizarle o que la propia justicia lo localice, será clave. Será clave no solamente para saber qué hacía Lucho Roma, sino qué sucedía con ese material. Y sobre todo conocer la dimensión de este caso. Si es un caso terrorífico más, o hay una red, ¿no? Digamos, de pornografía infantil, o qué sucedía con este tremendo material, porque hay que recordar que hablamos de miles de fotografías y de vídeos. Los vídeos no los tenemos. Yo no he podido acceder a ellos, ¿no? Pero se habla de ese material. En cuanto al hermano de Lucho Roma, Paco Roma, sigue vivo en España. Es una persona que está acusada de abuso, un caso que desveló también el diario El País. Hay numerosas víctimas, también destapadas por otros medios, como el Periódico de Cataluña. Al menos hay 8.
y sabemos que hay más víctimas que contactan con nosotros. No tenemos constancia de que haya víctimas en Bolivia, pero sabiendo que realizó varios viajes, es posible que haya. La Compañía de Jesús aquí en España no quiere responder a estas preguntas. Dice que lo está investigando y que dará una respuesta. Pero también es clave que la justicia, incluso también boliviana, le llame a declarar para que dé una explicación de cuál era su participación o qué relación tenía con su hermano Lucho. Un año después del destape del caso Pedrajas, se ratifican más detalles del caso Roma ahora, y se mencionan nombres de personas que podrían haber encubierto. Por ejemplo, en el caso de Pedrajas está con detención domiciliaria, usted lo menciona en el reportaje, Marcos Recolons. Bueno, también usted menciona a Osvaldo Chirveches, que fue en su momento otra autoridad jesuítica, y así sucesivamente. Me refiero a altos niveles. También, reitero, Luis Palomera, otro de los mencionados, que serían autoridades de los jesuitas. ¿Qué piensa sobre ellos, los niveles de responsabilidad? ¿Hasta dónde cree usted que podría llegar, si tiene pistas de responsabilidades de estas personas u otras ya a nivel alto? ¿Hasta dónde deberían llegar estas investigaciones, si tiene alguna propuesta que realizar en cuanto a citar a algunas personas? Hay un tema interesante, y es que muchos de estos nombres que aparecen, como usted muy bien indica, en este nuevo reportaje, también aparecieron en el pasado en el caso Pedrajas. Cabe destacar que, aunque yo puse que Marcos Recolón estaba en arresto domiciliario, resulta que se le levantó ese arresto, con lo cual ya no estaba bajo arresto, ¿no? Pero digamos que Marcos Recolón figura en ambas investigaciones, Ramón Alix también. Al final, los hechos de Lucho Roma y de Pedrajas cuadran prácticamente en el tiempo. De hecho, cabe recordar, como cité en su día, que Lucho Roma aparece en el diario de Pica. Aparece citado, no hace ninguna alusión a abusos, pero da constancia de que se conocían. En cuanto a la implicación en el encubrimiento, habría que destacar dos tipos. El primero, que fue el encubrimiento durante los abusos, durante la etapa en la que estaba abusando, en la que sus provinciales, por ejemplo, era Luis Palomera, en ese periodo en La Paz, Marcos Recolón cuando estaba en Charagua, etcétera. Y luego hay otro tipo de encubrimiento, que es cuando la orden consigue ese material, que es en el 2019, en el que tenemos constancia, en el que ahí sí podemos decir que hubo un delito de encubrimiento, porque en el año 2019 la Compañía de Jesús recibe ese material, no lo recibe, lo encuentra y lo pone bajo llave, y no se lo entrega a la justicia, ¿no? Entonces ahí sí estamos hablando de un encubrimiento, ¿no? de total, ¿no? En cuanto, yo no tengo que hacer ningún tipo de propuesta, yo, como usted, pues somos periodistas y sencillamente, pues como estamos haciendo ahora, hablamos de hechos, hablamos de circunstancias y análisis, ¿no? Sí. Es la justicia la que tiene que decidir a quién llama a declarar. Pero bueno, si tomamos como ejemplo lo que ha sucedido en otros casos, pues la justicia suele llamar a declarar a los responsables de la Compañía de Jesús durante los hechos, a compañeros también de Lucho Roma y a personas que pudieron saberlo. Cabe destacar que recientemente mi diario y también otros de España han publicado cartas inéditas de la Compañía de Jesús que se cruzaba con España y con la curia, ¿no? En Roma. No sobre el caso Pedrajas, sino sobre el caso To, que voy a resumir muy rápidamente. Luis To era un jesuita catalán que en el año 92 abusó de menores en Barcelona y lo trasladaron a Bolivia, ¿no? Teniendo en cuenta que era un abusador. En las cartas se veía claramente que todo el mundo sabía que era un abusador y permitieron que siguiese en contacto con menores. Eso nos cabe destacar, que el mundo... Es muy probable que la gente, desde interior supiese lo del caso Pedrajas y también lo del caso Luis To. Esto, cabe estar, es interesante saberlo, porque es posible que los testimonios de gente que lo conocieron en Roma o en Cataluña pues puedan dar información, ¿no? Junto con otra, como usted muy bien indicada, conocedores, ¿no? Del pueblo de Charagua o el famoso Vladi. Bueno, Julio, le agradecemos mucho este contacto desde España con Bolivia. Vamos a estar atentos a nuevas revelaciones que usted adelanta podrían ocurrir en las próximas horas o días. Y esto ojalá contribuya al esclarecimiento de estas denuncias tan complicadas y sobre todo a las sanciones. Gracias por este contacto.
Gracias a ustedes por su tiempo y por interesarse por este reportaje. Gracias a ustedes. Julio Núñez es el periodista autor de este reportaje que destapa otro caso de pederastia en la Iglesia Católica en Bolivia, particularmente en el ámbito de los jesuitas. Bueno, ya esto hay que sumarle, Tufi, que la Fiscalía de nuestro país también se ha pronunciado en las últimas horas para ver e intentar, en todo caso, esclarecer y ver si hay encubrimiento. Se reabre nuevamente el caso, pero la pregunta es, ¿por qué se cerró? Y la verdad es que hay materiales que son muy dolorosos, decía que hay fotografías, hasta videos que han sido silenciados por parte de los jesuitas. Y es por eso que se necesita esclarecer lo más pronto posible este caso. La Fiscalía de Santa Cruz la había cerrado porque no había pruebas en ese momento. Pero, o sea, digo, vale la pena ahora reabrir un caso tan terrible cuando ya el acusador, el perpetrador ha fallecido. Pero para que las víctimas puedan ser indemnizadas y para no silenciar su voz. Pero mira, a ver, para que hablemos de las víctimas, justamente está Tufi en este momento acompañado de el presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial. Tufi. Efectivamente, Wilder Flores está con nosotros esta noche, representante de los sobrevivientes de todo lo que han sido los abusos sexuales. Wilder, los saludamos, buenas noches. Hoy ha anunciado el fiscal Lanchipa, Juan Lanchipa, que van a reabrir este caso de Luis Roma. ¿Cuál es su criterio al respecto? Muy buenas noches, un saludo grande a toda tu teleaudiencia. Para nosotros es muy importante que se reabra este caso. Creo que la impunidad de los jesuitas está llegando a su fin. Agradecemos mucho al diario El País, al periodista Julio Núñez, que ha hecho un eco fuerte en este caso, ¿no? Sí. Miren, para empezar, nosotros el hecho de juntarnos diferentes víctimas de diferentes épocas, de diferentes perpetradores, nos hace conscientes de que nosotros no hemos sido víctimas solamente del perpetrador, nosotros hemos sido víctimas de una estructura, una institución que ha permitido un abuso sistemático durante décadas, ¿ya? Y con total impunidad. Eso es lo más doloroso, ¿no? El caso de Alfonso Pedrajas, como el caso de Lucho Roma, sus padres jesuitas, sus superiores, conocían plenamente de las condiciones pederastas o de las condiciones depravadas de estos tipos, ¿no? Y nunca hicieron nada, ¿no? Nunca hicieron nada. La Compañía de Jesús se ha pronunciado, nosotros hemos sacado un comunicado, un pronunciamiento como Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, y para nosotros es indignante cómo la compañía miente sistemáticamente en todos sus comunicados, ¿no? Wilder, ¿de cuántas víctimas estamos hablando en el caso de Charagua por parte de Luis Roma? ¿Ustedes se han contactado con ellas? Mira, sí, en su diario menciona hay 72 nombres. Estamos seguros de que no son solo las 72 víctimas. Tenemos en la investigación interna que realizaron entre la Compañía de Jesús, dentro de las conclusiones aparece justamente de que Lucho Roma no solo perpetró en Charagua, lo hizo en Los Yungas, en una localidad, si no me equivoco, es Carmen Pampa, también en Cochabamba, en un hogar de niños en Tacata, donde fue responsable durante 7 años aproximadamente, fue director de ese internado, ¿no? Bueno, Wilder, le agradecemos este contacto, vamos a estar pendientes del desarrollo de las investigaciones y entendemos, por supuesto, la demanda que hay de justicia. Muchas gracias. Miren, quiero terminar con esta... la Compañía de Jesús ha pronunciado, ha dicho que va a colaborar, siempre pide perdón, primero dice que no sabe, luego pide perdón. O sea, para nosotros realmente es indignante, y queremos denunciar como Comunidad Boliviana de Sobrevivientes que cierren de una vez sus canales de escucha, porque no es una instancia para denunciar, no es una instancia para atender a las víctimas. Nosotros, varios miembros de nuestra comunidad han sido revictimizados en esos canales de escucha, que realmente no son para nada canales de escucha ni de intentar reparar o sanar a las víctimas, son canales de encubrimiento. Tenemos pruebas suficientes para demostrar aquello,
y pedimos que la Fiscalía obre de oficio, que les prohíba, porque ellos no, la Compañía de Jesús no puede, como violadores, como institución que ha protegido a los violadores, no puede darse el lujo de escuchar a las víctimas, no puede ser juez y parte en este caso, ¿no? Dejemos que eso esté en manos del Ministerio Público, y que realmente la Compañía de Jesús se aleje de las víctimas. Nosotros queremos, como en el caso de los imputados de Marcos de Colón y Ramón Alaiz, hay una determinación de que no puedan acercarse a las víctimas. Lo mismo pedimos de la Compañía de Jesús. En su comunicado han anunciado de que han abierto una comisión para contactar a las víctimas. Nosotros rechazamos rotundamente este hecho. Es una acción que no les compete para nada. Ellos tenían la oportunidad durante 4 décadas para poder llevar adelante esto ante el Ministerio Público. Nunca lo hicieron. Bien, Wilder. Y ahora que salen a la luz, no vamos a permitir esto. Gracias, Wilder, por este contacto. Buenas noches.